El domingo pasado prediqué un mensaje que le puse por título que sean uno, tratando de complementar lo que Dios había puesto en el corazón de mi hija, de Evelyn, que nos compartió hace 2 domingos atrás. Y de esas cosas que el Señor hace, el Espíritu Santo siguió inquietando mi corazón. Y los que están cerca de nosotros saben que tenía otros planes de poder transmitir y comenzar otra serie de predicaciones, pero el Señor puso esto en mi corazón y quiero ser obediente a la voz de Dios y continuar un poquito trayendo luz acerca de lo que dice Juan 17, 21 al 23. Quiero que lo busque conmigo. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Yo les decía el domingo pasado que es la oración sacerdotal de Jesús. Jesús hace una oración, Jesús hace un clamor al Padre. No es cualquier oración porque es la última oración que Jesús hace antes de ir a morir. Y Jesús intencionalmente en una oración que viene a ser casi un clamor del corazón de Jesús, declara lo siguiente: te pido, en una charla con Dios, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos estén en nosotros. Y ese ellos somos usted y yo. Que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 de Juan 17. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Es interesante, les he dado la gloria que me diste, es la facultad. El Señor no nos manda a ser uno diciendo, bueno, arréglense, sino que el Señor nos da la capacidad. Diga conmigo capacidad. Ahora diga conmigo gracia. Nos da la gracia para poder ser uno. La gloria que me diste se las he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La oración sacerdotal de Jesús. Y yo quiero ser bien honesto y transparente con todos ustedes. Ustedes saben que somos una iglesia joven, que somos una iglesia que tiene 3 años y poquito más. Necesitamos como iglesia fundamentar nuestra vida en el uno de esta oración que Jesús hace al Padre. Necesitamos de alguna manera ser la respuesta a la oración sacerdotal de Jesús aquí en Corrientes. Necesitamos caminar en unidad los unos para con los otros. Yo le decía el domingo pasado que unidad no es uniformidad. No es que todos tenemos que vestirnos igual, no es que todos tenemos que pensar igual, porque usted sabe que el que está al lado suyo, si le conoce, piensa muy distinto a usted, ¿verdad? Le gustan las comidas totalmente distintas a las que le gusta a usted, ¿o no? Por ahí sí puede ser que le encanta la misma comida y qué bueno, ¿verdad? A algunos les gustan diferentes postres, otros preferimos helado y alguna tartita de postre. Otros prefieren torta, otros prefieren medias lunas dulces y otros prefieren medias lunas saladas. No, somos distintos, tenemos nuestras maneras a veces de pensar y conducirnos, pero que seamos uno tiene mucha más profundidad en la oración de Jesús al Padre que simplemente reunirnos en un lugar. Reunirnos hoy en este lugar no necesariamente nos hace uno. Reunirnos en este lugar bajo haber sido lavados y comprados bajo la sangre del Cordero de Dios y tener a Cristo en nuestro corazón nos hace uno. Yo no sé si estuvo el domingo pasado, pero yo pedí una cuerda e hice pasar 2 o 3 personas y nos enlazamos en las cuerdas para dar a entender de que el Señor nos va uniendo como eslabones para llevar a cabo su voluntad y se trata de Él. ¿Alguien dice amén? La vida cristiana se trata de Cristo en nosotros. Y le hablé que la unidad, casi cerrando el mensaje el domingo pasado, la unidad implica 2 cosas: perdón y reconciliación. Y dije que la unidad implica no dividir, buscar la paz. No sé si está esa placa allí. Perdón y reconciliación, no dividir, buscar la paz y construir juntos. ¿Sí? Construir juntos. Y terminaba con una frase que dice lo siguiente: que todos sean uno no es un lema,
es una misión. Que todos sean uno es una misión que el Señor Jesús nos entregó a todos los que estamos acá. Pregunto, ¿cuántos aman a Jesús aquí? El Señor, a través de esa relación que usted tiene con Él, nos entrega una misión. ¿Cuál es esa misión? Que todos sean uno. Yo tengo 2 puntos hoy. No sé si voy a alcanzar a compartir los 2 puntos, pero me quiero centrar por ahora en el número 3. Unidad implica trabajar y construir para el mismo propósito. Unidad implica trabajar y construir para el mismo propósito. Que usted y yo hoy estemos acá, reunidos un domingo, es maravilloso poder celebrar juntos. La Biblia dice que cuando 2 o 3 se reúnen en un lugar, Él envía bendición y vida eterna. Cuando los santos, los hijos de Dios se reúnen en un lugar, el Señor envía bendición y vida eterna. Pero eso no significa que cuando yo estoy solo buscando a Dios, el Señor no se manifiesta allí. Por supuesto que sí, pero hay una gracia, una gloria mayor cuando nos reunimos nosotros como hijos de Dios a adorar al Señor. El Señor manifiesta unas cosas maravillosas en medio de nosotros. Y hay testimonios de personas aquí que han recibido milagros mientras hemos estado adorando al Señor. Digo bien o no, Santi, que han sido sanados. No tiene que ver con el lugar. En La Rioja, sanidad mientras estábamos adorando al Señor. Sanidad al corazón, fuerzas renovadas. Porque cuando estamos reunidos en un lugar, el Señor envía bendición allí. Entonces, trabajar y construir para un mismo propósito. Mateo capítulo 20. Acompáñeme por favor y habla su Biblia ahí en Mateo capítulo 20. Voy a estar ahí los próximos minutos. Mateo capítulo 20. No sé qué dice el título en su Biblia, pero va a decir algo más o menos así: obreros de la misma viña, o algo parecido. Mateo capítulo 20. Somos obreros de la misma viña. Trabajamos para el mismo jefe. Gracias por esos 2, 3, amén. Vamos a responder al mismo jefe. Va a terminar esta vida y cada uno de nosotros vamos a estar enfrente del mismo, nuestro gran Dios. Y vamos a responder por nuestra vida. Somos obreros de la misma viña. Y es interesante, si usted lee Mateo 19, en Mateo 19 Jesús habla con un joven rico. Sí, y este joven había hecho un montón de cosas y él dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dice: anda y vende y entrega y regala todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este joven se fue triste porque no estaba dispuesto a hacer eso. Y después Jesús empieza a hablar con sus discípulos y él dice que va a estar reinando, y en las 12 tribus van a estar los 12 apóstoles y discípulos allí para tomar nota de todo lo que va a suceder. Y Pedro le dice: ¿y cómo vamos a ir ahí, Jesús? ¿Cuál es mi recompensa? Y el Señor toma eso, la parte final de Mateo 19, para comenzar a traer una instrucción acerca de lo que significa trabajar para el Señor. Versículo 1 de Mateo 20 comienza diciendo lo siguiente: el reino del cielo. ¿Ok? Ponga atención allí. El reino del cielo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que creemos y confiamos en el Señor. Vamos a ir para ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Vamos a disfrutar por una eternidad con Dios. Entonces Jesús trae instrucción a sus discípulos. Dice: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Versículo 2. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Pongo contexto. Sale el dueño de la viña temprano en la mañana, necesita trabajadores, busca trabajadores, los contrata y los envía a trabajar. Hasta ahí está todo bien, todo normal. Versículo 3. A las 9 de la mañana, o sea, unas horitas después, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día
les pagaría lo que fuera justo. Dígale al que está al lado suyo, justo. Le iba a pagar lo que era justo. Bien. Versículo 5. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. O sea, contrató a la mañana a primera hora, contrató a las 9 de la mañana, luego contrató al mediodía y a las 3 de la tarde. O sea, este dueño, propietario, cada 3 horas iba buscando trabajadores. Uno dice, bueno, a las 3 de la tarde ya, listo, ya está. Versículo 6. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Versículo 7. Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Versículo 8. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían sido contratados. Versículo 9. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, o sea, los últimos, diga conmigo los últimos. 5 de la tarde. Cuando recibieron su paga, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Sería bueno que fuera así, ¿no? Por más propietarios con ese corazón. Versículo 10. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. Pero a ellos se les pagó el salario de un día. Versículo 11. Cuando recibieron la paga, protestaron con el propietario. Versículo 12. Aquellos trabajadores solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el mismo calor, intenso calor. Es decir, injusticia, injusticia. Cartelitos, no es justo. Y aquí es donde comenzamos a ver algo que en la Biblia, si no lo entendemos, nos va a complicar nuestra existencia mientras pisamos esta tierra. Injusticia versus gracia. Hay cosas que para nosotros, los seres humanos, van a ser injustas. No nos va a parecer justa la vida. Va a parecer que las cosas son injustas. Estamos hablando ahora de lo espiritual. Hay cosas que a veces para nosotros se nos hacen de una manera injusta porque no hemos entendido la gracia del propietario, la gracia del dueño de la viña, la gracia de aquel que en su misericordia a algunos los agarró temprano, a otros los agarró a las 9, a otros al mediodía, a otros a las 3, pero también a otros los agarró a las 5 de la tarde. Y Él, como es lleno de gracia y lleno de amor, está dispuesto a decir, es el mismo precio. Porque lo que se pagó en la cruz del Calvario es el mismo precio para los que entran temprano como para los que entran a las 5 de la tarde. ¿Alguien me está entendiendo hoy? ¿Sabe por qué le comparto esto? Porque quemado en mi corazón, cuando no entendemos esto, no podemos caminar en unidad. Nos vamos a complicar. ¿Y por qué? Si yo fui el primero que abrí la casa de los pastores cuando tuvimos la primera reunión. Y de repente nos encontramos con gente nueva que llegó a las 5 de la tarde. Y es más, le digo algo, van a llegar a las 5 de la tarde y van a seguir llegando. ¿Y qué importa si la gracia de Dios es para todos? Si no, pregúntele al ladrón que estaba al lado de Jesús. Que le dice, maestro, después de que lo estaban injuriando, se habían burlado de él, le habían escupido, le habían clavado
una lanza en el costado, se habían burlado de Jesús. Los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el ladrón le dice: Maestro, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús con poca fuerza lo mira y le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. Pero nadie sabe lo que había hecho, era un ladrón. Es injusto. Pero Él es lleno de gracia. Él es lleno de amor, que no te paga con la misma moneda que a veces nosotros le pagamos a Él. Por eso es que la Biblia dice que aunque nosotros permanecemos infieles, Él va a permanecer fiel con sus hijos, porque Él es lleno de gracia. Sigo leyendo las Escrituras, versículo 13 de Mateo 20. Él le respondió a uno de ellos: amigo. Después que se quejó, ¿verdad? Le leo el versículo anterior, versículo 12, para que entienda. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Respondió el dueño y dice: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Pregunta interesante. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. Y los primeros serán últimos. Que sean uno fue la oración de Jesús. Como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo nos pone en el corazón? Y no me haga así ni amén, no me diga nada, solo escuche. ¿Cómo te pone en el corazón cuando Dios bendice a alguien? Cuando a alguien le va bien. Cuando el favor de Dios se manifiesta sobre la vida de una familia. ¿Cómo te pone cuando tu vecino llega en una moto nueva? O en un autito nuevo. Y ahí llega el vecino y te lo instala enfrente. Perdón, me equivoqué de estacionamiento. A propósito, te lo puso enfrente de tu casa, para que vos lo veas. Perdón, vecino, me equivoqué de estacionamiento. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Hay una gracia que nosotros se nos hace difícil entenderla, sobre todo cuando se ve manifestada en alguien más. Si nosotros vamos a caminar en unidad y queremos ser uno, respondiendo a la oración y el clamor de Jesús con el Padre, necesitamos aprender a disfrutar y ser agradecido con lo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Sos agradecido con lo que Dios te ha dado? ¿Sos agradecido con la familia que tienes? ¿Sos agradecido en el lugar donde vives? ¿Sos agradecido con tus hijos? Hijos, ¿sos agradecido con tus padres? Hermanos, ¿son agradecidos con los hermanos que tienen? Tengo 2 placas aquí. Una de ellas dice lo siguiente: Dios, sin embargo, no solo es generoso con su gracia. La otra: Dios, sin embargo, no solo es generoso con su gracia, Él también es soberano en dispersarla. Así que no te pelees con Dios. Yo no quiero estar enfrente del Señor diciéndome: Víctor, ¿te pones celoso que yo bendiga a Lale?
Hay como 3 Ale acá. A cualquiera de ellos. ¿Qué hay en tu corazón cuando alguien, yo quiero usarlo? Cuando el Señor puso a un niño, por ejemplo, en los evangelios usted lo lee y la Biblia dice, si a un niño yo pusiere por delante a él, escuchadle. Si nosotros vamos a caminar en unidad, debemos aprender a disfrutar lo que Dios a nosotros nos ha dado, porque Dios es soberano en dispersar su gracia. No te pelees con eso. Dale gracias a Dios por lo que Dios a ti sí te ha dado. Gracias por ese amén medio tímido. Siguiente placa que tengo aquí sobre lo mismo. El principio operativo del reino de los cielos no es el mérito, sino la gracia. Aquí me lo va a entender un poquito más algunos. El principio por el cual el reino del cielo, así comienza la lectura que le hice. Versículo 1 dice, el reino del cielo. ¿Cuál fue la oración de Jesús a sus discípulos? Venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino de los cielos establecido en la tierra. Y el reino de los cielos se establece en la tierra a través de nosotros, los hijos de Dios. Entonces, el principio operativo, ¿cómo opera el reino de los cielos? No es el mérito, sino la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? No necesitas hacer nada para que Dios te ame más, ni dejar de hacer algo para que Dios te ame menos. Dios te ama porque eres su hijo y mira a Jesucristo antes de mirarte a ti. Él lo hizo todo. Ya fue hecho. El sacrificio ya fue hecho. Ahora es la gracia de Dios. El problema es que nosotros no entendemos la gracia. No hemos entendido lo que es la gracia. Y el principio por el cual el reino de Dios se opera en medio de nosotros es la gracia. A Él le place. ¿Qué comiste hoy? Tíreme algo. ¿Qué comió hoy? Pollo. Empanada. ¿Te plació? Espero te haya alcanzado para ese placer. ¿Te plació comer algo? ¿Y qué vamos a comer hoy? Una empanada, un pollito, una carnecita, unas, no sé, pastas. A mí me gustan las pastas. Unas pastitas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Unos fideos con tuco. Le place, usted lo decide. Bueno, a Dios, escúcheme y entiéndame esto, porque si no lo entiende se va a pelear con su propia realidad. A Dios le place dispersar su gracia con quien Él desea. No te pelees. No te pelees en buscar la meritocracia. ¿Cuál es la meritocracia? Necesito hacer para ser visto. Entonces yo hago. Me ven, hola, acá estoy. Miren todo lo que yo he hecho. El Señor no funciona así. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que ya lo hizo todo. Jesús. El objeto de su placer de Dios Padre, Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él ya lo hizo todo. Tú y yo no necesitamos hacer nada, solamente caminar en obediencia a los principios de la palabra de Dios y disfrutar lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, con los tuyos. Disfrútalo. Disfrutar la gracia de Dios. Y si el Señor añade más gracia, es seguramente porque estás obedeciendo a los principios de Dios. Y entre más obedeces, más aliado te haces con Dios. Porque Dios va a mirar tu corazón y va a decir, este es alguien que me cree, este es alguien que obedece. Entonces más gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en la NBI dice lo siguiente. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. ¿Por qué? Por gracia. ¿Y sabe qué es la gracia? Darte algo que vos no mereces. Nosotros merecíamos la muerte.
Merecíamos ir derecho al infierno, pero Él tuvo gracia para contigo. Tuvo gracia para conmigo. Y va a tener gracia para quizás con los que están a tu alrededor. Con aquel que quizás es el más malo que vos crees de los malos. Él también puede disfrutar de la gracia de Dios. Y un día capaz que va a entrar, te va a tocar estar en bienvenida, vas a estar abriendo la puerta y decir, no, este no puede entrar acá. No, imposible. Dios es infinito en gracia, infinito en amor, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Cuál fe? La fe puesta en el Hijo Jesús, su Hijo. Yo creí, yo confesé, por lo tanto soy salvo mediante la fe en el Hijo del Hombre, Jesucristo. Eso se llama gracia. Sigue diciendo, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación es un regalo. La gracia es un regalo. Dios tuvo gracia y misericordia con nosotros. Un regalo de Dios, no por obras, versículo 9. Para que nadie se jacte. No por meritocracia. ¿Qué estás queriendo decirnos entonces, pastor? ¿Vos querés que no hagamos nada? No. Usted tiene que obedecer a Dios. Usted tiene que conducirse en el llamado que Dios ha puesto en su vida. Usted camina en obediencia a lo que el Padre le ha dicho. Pero todo lo que usted hace, mi hermano querido, todo lo que yo hago, yo se los enseño a los chicos de la academia, no le impresiona a Dios. Todo lo que yo hago es un acto de obediencia a Dios. Hoy usted fue obediente al congregarse, al venir a recibir, porque hay bendición en ir a la casa. No os dejen de congregarse, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Vengan, congréguense, hay bendición en estar juntos. Entonces, mientras yo camino en obediencia delante del Señor, más gracia y más favor de Dios para llevar a cabo lo que Él me llamó a hacer. Pero no es por obras. Por eso, en esta casa, nosotros ya se lo hemos dicho a la gran mayoría, no vamos a estar detrás. No somos capataces espirituales de nadie. Por ahí vas a recibir uno que otro mensajito para preguntar si no lo vemos, si está todo bien. Me ha tocado, me ha pasado que de repente hay alguien que no lo veo y le mando, hola, ¿cómo estás? Bendecida semana. Uy, pastor, no pude ir el domingo porque dice, yo no te... Y yo empiezo a leer, no te... Pero yo no te estoy escribiendo para eso. Quiero saber si está todo bien. ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Podemos ayudar en algo? Usted y yo nos debemos a Él. Busque disfrutar la gracia de Dios, disfrutar lo que Dios sí le ha dado y caminar en obediencia. Tengo otra placa ahí que dice lo siguiente: para crecer en unidad y ser uno, necesitamos enfocarnos en la gracia de Dios y ser agradecidos. Ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios por lo que Dios a usted le ha dado? Pero de corazón. Y quizás le dijo, Señor, perdóname porque soy poco agradecido contigo. Siempre estoy buscando lo que me falta, lo que no tengo. Pero hoy yo te doy gracias por lo que sí me has dado. Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de Jesús en la NBI, creo que no les pasé ese versículo. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El verbo es Jesús, Cristo, el verbo, la acción, la palabra. Lo que provocó en el Génesis la acción. Jesús dijo, sea la luz y fue la luz. La acción, la palabra, el verbo, movimiento. Jesús
se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre. Juan 1:14, y dice, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo fue el balance perfecto, gracia y verdad. Si nosotros queremos caminar en unidad, necesitamos ser lleno de gracia y lleno de verdad. Yo no sé a usted, pero yo le soy sincero, a mí me falta más gracia que verdad. Yo soy bueno, puedo hablar de mí, así que no hay problema. Soy como medio asqueroso a veces, como digo las cosas. Medio de frente. ¿No? Medio que me sale el temperamento ahí. Me falta gracia. Yo no sé usted. ¿Cuántos de los míos hay aquí? Digan amén. Bueno, 2 o 3, por lo menos me siento de alguna manera respaldado. Lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia es algo inmerecido, la gracia es salvadora, la gracia es transformadora. Nosotros no nos merecíamos la gracia, pero Dios a través de Jesús nos dio gracia. Y Él caminó siendo lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un balance. La verdad por sí sola es muy cruda a veces. Vio gente que dice, te voy a decir la verdad. Te duela aunque te duela, es la verdad. Y la verdad a veces sí, es confrontativa y no duele. Pero Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Jesús dijo la verdad, pero lleno de gracia, de amor. Fue el balance perfecto. La verdad por sí sola nos puede llevar al legalismo. La verdad por sí sola. La gracia por sí sola nos puede llevar al liberalismo. Todo es gracia. Estamos viviendo en la gracia, dicen algunos, ¿no? Ya no es el Antiguo Testamento, que es la ley, ahora es la gracia. Entonces, hago lo que se me viene en gana, porque estoy viviendo la gracia. No estamos teniendo el balance perfecto entre la gracia, pero la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Señor nos instruyó a través de las Escrituras. Todos los no, para que nosotros podamos vivir una vida verdadera, pero llena de gracia. Jesús vivió siendo lleno de gracia y lleno de verdad. Necesitamos crecer en esa gracia y verdad como hijos. Así seremos uno y trabajaremos para el mismo propósito. El inicio de Mateo 20 es somos y trabajamos para la misma viña. Hermano querido, tenemos el mismo propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Que nadie se pierda. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que no ha escuchado lo que tú y yo por gracia hemos escuchado. Esa gracia que nos llamó a salvación, ese amor que nos abrazó y nos condujo a la presencia de Dios, a un lugar que era desconocido para nosotros, donde nosotros pudimos ver la realidad de lo que Dios pagó a través de Cristo en la cruz por nosotros. Llegamos a ese lugar y hemos sido bendecidos, ¿o no? Efesios capítulo 1 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos bendecidos. Y bendición no es lo que usted carga, lo que usted tiene. La bendición espiritual, antes estaba muerto, pero ahora tiene vida. Antes estaba yendo derecho al infierno, pero ahora el Señor a través de Jesucristo nos da una eternidad con Él. Vamos a estar una eternidad con el Señor. Somos bendecidos, pero hay gente que aún no ha recibido lo que usted y yo hemos recibido o que estamos conociendo. Entonces la oración de Jesús, se la leo una vez más. Juan capítulo 17, versículo 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Hay un para qué de esa unidad. Hay un porqué de esa unidad. Para que el mundo crea. Capaz que el mundo suena muy general, pero podríamos decir ahí, para que mi hijo crea, para que mis padres
crean. Para que mi hermano o mis hermanos crean. Para que mis vecinos crean. La respuesta a la oración de Jesús al Padre tiene un para qué. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque tenemos una responsabilidad. Tú y yo. No es solamente la responsabilidad de nosotros como pastores. Ahí en ningún momento dice eso. Dice, Padre, que sean, y está hablando de nosotros, que sean uno, para que el mundo crea. Entonces esta unidad, creo que voy a ir cerrando acá. Esta unidad implica, te lo dije el domingo pasado, perdón y reconciliación, no dividir y buscar la paz para construir juntos. Y hoy le hablé acerca de trabajar y construir para el mismo propósito. Somos obreros de la misma viña. Quiero de alguna manera, para cerrar esta noche, que usted ahí en su lugar pueda hacerse esta pregunta. Bueno, antes de hacerle esa pregunta, le quiero yo preguntar algo. ¿Usted siente que es parte de esta familia de fe? A ver, levánteme la mano todos los que se sienten parte de esta familia de fe. Bien. Si usted dice, bueno, yo más o menos lo estoy conociendo todavía, hay algunas cosas que, bueno, está bien, perfecto. Pero creo que la gran mayoría de nosotros estamos acá porque el Señor nos puso en esta casa. Cuando yo comparto este versículo de Juan 17, a mí me llena de responsabilidad. Porque es la oración de Jesús al Padre. Y tenemos una responsabilidad que el mundo crea. Y lo primero que Dios dice es la unidad entre ustedes. ¿Y por qué soy tan intencional en decirle y hacerle esta pregunta? Porque esta tierra que pisamos es una tierra que el enemigo ha hecho estragos con la división. Ha hecho lo que ha querido. Y yo entiendo que si el Señor a nosotros nos llamó a ser una congregación más, necesitamos ser obedientes a la palabra. Y necesitamos crecer y ver cómo nosotros vamos a dar los pasos para responder a la oración de Jesús. Entonces, ahora después de haberle hecho esa pregunta, quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Yo ya terminé de predicar. Puede cerrar su Biblia, si le gusta anotar, puede guardar sus apuntes. Quiero hacerle dos preguntas para que usted pueda responder al Señor allí donde está. Y yo también voy a responder a Dios. La primera pregunta para nosotros hoy es: ¿estoy disfrutando de la gracia de Dios y siendo agradecido con lo que Él me ha dado? Porque si Él me lo ha dado es suficiente. ¿Realmente estoy siendo agradecido con Dios? ¿Qué le parece si ahí puede responder, si desea, en una oración de gratitud a Dios? Señor, perdónanos por muchas veces enfocarnos en lo que no tenemos, en aquello que nos falta. Y no somos, Señor, de aquellos que disfrutan de esa gracia inmerecida, de ese favor inmerecido. Hoy, Señor, te pedimos perdón por eso. Y comenzamos como iglesia, como congregación, a levantar nuestra voz y agradecerte. Comienza a enumerar cada una de las cosas que Dios sí te ha dado y dale gracias, dale gracias.